¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes en este largo estudio que estamos haciendo en el Evangelio de Marcos y que ya está llegando a su fin. Este es es el penúltimo video dedicado al Evangelio de Marcos. Y hoy día vamos a ver algo muy especial. Vamos a ver los dos finales alternativos que tiene el Evangelio de Marcos. Nosotros vimos en el video pasado, la semana pasada, que Marcos termina abruptamente su Evangelio en el capítulo 16, versículo 8, dejando a las mujeres eh, que fueron testigos de la resurrección o de la tumba vacía, temerosas de contar lo que habían visto, de lo que habían escuchado. Así es que nosotros vamos a dedicarnos ahora a ver los finales alternativos, uno de los cuales está en nuestras Biblias. Pero sin más dilación, vamos eh, a- al texto bíblico. Vamos entonces a Marcos capítulo 16, versículo 9, del 9 hasta el 20. Y lo vamos a leer y vamos a ir notando, vamos a ir comentando por qué este trecho no puede ser parte del texto original. Veamos, dice así el verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María, de quien había echado 7 demonios. Fíjense que este versículo es un poco incongruente con el comienzo del capítulo 16, que dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro salido el sol. Entonces ustedes ven que en el Evangelio original, en el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 16, se presenta a 3 mujeres, a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a Salomé. Pero a partir del versículo 9, de las 3 mujeres que son presentadas, solo una queda como personaje, que es María Magdalena. Por otro lado, en los versículos 1 al 8, ya se nos dice que Jesús ha resucitado. El versículo 6 dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en el versículo 9 Marcos estaría repitiendo eh, la resurrección de Jesús? ¿Por qué estaría repitiendo la información del primer día de la semana? ¿Y por qué estaría mencionando solamente a María Magdalena y estaría dejando fuera a las otras 2 mujeres? De hecho, el versículo 9 parece realmente el comienzo de otro relato, de un relato distinto, de un relato independiente al que hemos visto antes. Entonces, lo que quiero decir es que el, el versículo 8 y el versículo 9 en realidad no pegan bien. Es como si estuviésemos leyendo otro texto, otro pasaje independiente a lo que habíamos leído antes. Versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y de nuevo, esta información es contradictoria con la que nosotros leímos al comienzo, en la primera parte del versículo 16, del capítulo 16. Porque eh, en el versículo 8 se nos dice que las mujeres huyeron del sepulcro y no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo.
Y el versículo 10 dice que ella y le cuenta a los discípulos todo lo que había pasado. Entonces, el relato no es el mismo relato, no es congruente, no es congruente. Y aquí, en este relato, en este final alternativo, en el versículo 10, es María Magdalena la que aparece como heroína y los discípulos aparecen triste y llorando, aparecen en una situación bastante incómoda. Versículo 11 en adelante. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Esto parece ser una adaptación breve de la historia de la aparición a los discípulos en el camino de Maús. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vamos aquí la, eh, los el versículo 14 parece ser una adaptación o un resumen de las apariciones de Jesús resucitado que vemos en Mateos, en Lucas y en Juan. Mientras que el versículo 15 y el 16 parecen adaptaciones de la gran comisión que aparece en el Evangelio de Mateos, que de hecho es el único que tiene una gran comisión. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Bien, aquí nosotros tenemos varias cositas interesantes. Primero, un pasaje que es bastante extraño, ¿no? Que son las señales que confirmarían la predicación del Evangelio. Y entre ellas se nombran dos que son muy extrañas. Una es que los creyentes tomarían en manos serpientes y beberían cosa mortífera, beberían veneno y no les haría daño. Esas son cosas en realidad que no aparecen en ninguna otra parte en los evangelios. Lo más parecido es la experiencia que se cuenta de Pablo en el libro de Hechos, que es mordido por una... no recuerdo si es mordido por una serpiente o es picado por un escorpión y sobrevive, ¿no? No le sucede nada. Es en el naufragio en la isla de Creta, ¿no? En fin, eh, el caso es que este final, que es el que está en nuestras Biblias y es conocido como el final largo del Evangelio de Marcos, tiene problemas, como ya hemos dicho, tiene incongruencias con el relato que fidedignamente sabemos que es de Marcos, no parece pegar bien y de hecho hay algunos comentaristas, algunos especialistas en crítica textual, que postulan que este texto es un texto independiente que fue colocado aquí
para suavizar el final tan abrupto y tan abierto en que nos había dejado Marcos. El caso es que este final largo eh, no aparece en todos los manuscritos antiguos. Principalmente falta en dos manuscritos importantes, en el manuscrito sinaítico, que es del siglo IV, y falta también en el en el Códice Vaticano, que es del siglo IV también. ¿Cuál es la importancia que tienen el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano? Primero es que son los mejores textos que tenemos del Nuevo Testamento, son los más confiables y son los, los primeros textos completos del Nuevo Testamento que tenemos. Eh, y la calidad de ellos es muy buenos, como decía. Ahora, no solamente faltan esos dos códices, sino que falta en algunas traducciones importantes, como es la traducción siríaca. Déjeme ver, aquí hay una versión especial de la siríaca, que es la vieja siríaca, o sea, los manuscritos más antiguos de la tradición siríaca, que data del siglo IV. También falta en las versiones coptas del, del Nuevo Testamento. Coptos es el lenguaje, es el idioma de los cristianos de Egipto, ¿no? Y que también es del siglo IV. Falta en las traducciones armenias del siglo V. Falta en las traducciones georgianas del siglo V también. Y falta en algunos padres de la iglesia, por ejemplo, Clemente, eh, que es del siglo III, parece no conocerlo. Orígenes parece que tampoco lo conoce en el siglo III. Y un, un testigo muy importante que es Jerónimo, que es del siglo V, es Jerónimo, San Jerónimo, ¿no? Es el traductor de la Vulgata latina. Él, que es un muy importante erudito del siglo V, él dice explícitamente, a ver si lo encuentro aquí, en este comentario que tengo acá al lado, él dice explícitamente que eh, el, el, el final, los versículos 9 al 20, faltan en, en muchos manuscritos griegos. De hecho, ¿dónde está? Aquí. Eh, aquí dice, Jerón, aquí dice el comentario, es un comentario de crítica textual que tengo. Dice, Jerónimo afirmó lo mismo diciendo que casi todos los códices griegos no tienen los versículos 9 al 20 del capítulo 16. Eso lo dice en una carta Jerónimo. Así es que en el siglo V era claro que muchos manuscritos griegos carecían de este final largo. Sin embargo, este final parece bastante antiguo. ¿Por qué? Porque este final largo de Marcos está en manuscritos, por ejemplo el manuscrito alejandrino, que es del siglo V. Aparecen otros también manuscritos del siglo V, pero por sobre todo aparece en algunas obras de los padres de la iglesia. Por ejemplo,
eh, hay cierta evidencia de que fue incluido que, en la Día Tesarón. Día Tesarón es una armonía de los cuatro evangelios que fue compuesta en el siglo II. En el siglo II. Eh, y ahí al parecer aparece, y digo al parecer, porque en realidad nosotros no tenemos el Día Tesarón original, sino que tenemos el testimonio más antiguo que tenemos son las traducciones al árabe. Y en las traducciones al árabe del Día Tesarón, así como eh, en, en otras traducciones posteriores, aparece el pasaje de Marcos 16, 9 al 20. Sin embargo, la versión árabe del Día Tesarón es conocida por incorporar pasajes que vienen de la Peshita, la versión siríaca más reciente, que sí incorpora este pasaje de Marcos. Entonces no estamos seguros si el Día Tesarón es un es un es un testigo fiel de este pasaje. Lo mismo puede decirse de Justino. Justino, que es también del siglo segundo, parece referirse indirectamente a este pasaje, pero no estamos seguros. El primero, del que tenemos certeza, o cierta certeza más relevante, de, de haber citado Marcos 16, del 9 al 20, es Ireneo. Al menos eso es lo que sabemos por las traducciones latinas de Ireneo. E Ireneo es del siglo III. Entonces, al parecer, lo que muchos creen, muchos eruditos creen, es que este pasaje que nosotros tenemos en nuestras Biblias, Marcos 16, 9 al 20, realmente es un pasaje antiguo, al parecer del siglo segundo o bien del siglo tercero, que fue incorporado en el Evangelio de Marcos para darle un final eh, aceptable. Okay. Ahora bien, este no es el único final que existe para Marcos. Existe otro final, que se llama el final corto, se conoce como el final corto. El final corto sigue inmediatamente a el versículo 8 y dice así: todas las cosas que le fueron comunicadas a las mujeres, ¿se entiende? Se las contaron brevemente a Pedro. Pero después de esto, el propio Jesús envió a través de ellos, desde el oriente hasta el occidente, la santa e incorruptible proclamación de la salvación eterna. Amén. Ese también es un pasaje destinado a salvar la cara de las mujeres, sobre todo, porque lo que nos dice es que finalmente las mujeres, aunque no contaron en un primer momento, le contaron a Pedro lo que el ángel les había dicho. Y luego, entonces, en forma resumida, dice que Jesús envió a los discípulos a predicar a todo el mundo. Y listo, se acabó y aquí se termina rápidamente. Es claro que este final corto también es confeccionado, es redactado para darle un final un poco más digno al Evangelio de Marcos. Ahora bien, este final corto se conoce solamente por la Vetus Latina, la vieja traducción latina de los Evangelios, el Nuevo Testamento en realidad, y que data de los siglos IV y V. Entonces, bueno, y hay otros manuscritos que incluyen los dos finales, el final corto y el final largo, sobre todo a partir, déjenme ver de cuándo,
a partir de el siglo eh, 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 déjenme ver, a partir del siglo octavo, digamos. Hay manuscritos que incorporan los dos finales. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Podemos concluir que ninguno de estos dos finales es el original. Esa es la única forma de explicar coherentemente el hecho de que en el siglo V la mayor parte de los manuscritos no incorporara ninguno de estos dos finales. A pesar de que el final largo es antiguo, es probablemente del siglo II. Pero también es posible que los escribas supieran que no era se dieran cuenta que no era el final original y no lo colocaban. De hecho, hay manuscritos antiguos en que el final largo es incorporado al texto, pero con marcas indicando de que en realidad no era el final original. Pero muy especialmente es importante el testimonio de Jerónimo, que nos dice que en el siglo V la mayor parte de los manuscritos griegos no tenían el final largo. Entonces, ninguno de los dos finales es auténtico. Ni el largo, que parece ser el más antiguo, ni el corto definitivamente no es, el corto parece ser muy tardío, parece ser del siglo IV o V, y de hecho el mismo hecho de que exista el final corto da testimonio de que el final largo tampoco aparecía en los manuscritos antiguos, porque si no, no habría habido necesidad de hacer este final corto para darle dignidad al Evangelio de Marcos. Entonces, eso es lo que tenemos claro. Ninguno de los dos es auténtico. El final largo es más antiguo, el corto es más reciente y puesto ahí a la rápida para dar eh, un final decente. Hay algunos que han comentado que quizás el final largo sí es auténtico, pero que fue suprimido por algunos escribas, sobre todo en Alejandría, porque los versículos, eh, digamos, 18, el versículo 18, era muy incómodo esto de que los creyentes tomarían serpiente o beberían veneno y no les pasaría nada. Sin embargo, si eso fuese cierto, los escribas habrían suprimido solamente los pasajes ofensivos, el versículo 18 básicamente. Pero no hay razón para que supriman los versículos, el pasaje completo. Así es que esa es la conclusión a la que llegamos. Ninguno de los dos versículos, ninguno de los dos pasajes, ninguno de los dos finales, ni el largo ni el corto, son auténticos. Aunque el largo es más antiguo y tiene más tradición. En los medios católicos, el final largo es considerado canónico, es considerado escrituras. ¿Por qué? Porque el Concilio de Trento, que se realizó en 1500 y algo, 1540 y algo, que fue el concilio de la Contrarreforma, dicho sea de paso, lo canonizó, lo consideró canónico. Entonces, para los católicos, el final largo es escritura. Para los protestantes, el asunto no es tan claro, no veo por qué tendríamos que aceptar las conclusiones del Concilio de Trento. Y va a depender de la tradición que uno escoja, si lo va a considerar canónico o no. Desde mi perspectiva, yo creo que no es sano basar doctrinas en
los versículos 9 al 20 del Evangelio de Marcos, sino que eh, yo creo que lo mejor es mostrar que existen estos dos versículos alternativos, estos dos pasajes alternativos, estos dos finales alternativos, pero que en realidad la evidencia mayoritaria es que Marcos terminó su evangelio en el capítulo 8. Y eso es lo que yo quería contarles hoy día. Eh, Sé que esto es un poquito técnico, es un poco más aburrido y se escapa un poco del tipo de análisis que estábamos haciendo el Evangelio de Marcos, pero quería contárselos. Eh, y también que sirva de celebración y festejo porque estoy grabando esto el viernes 18 de junio, a pocos minutos del inicio del Shabbat. Y mañana sábado 19, se cumple un año desde que subí el primer video sobre el Evangelio de Marcos. Así es que estamos completando un año de Evangelio, de Evangelio marquiano. Y no me queda más que desearles un feliz sábado, que tengan un lindo día, que la paz de Dios los llene en este sábado. Y nos vemos la próxima semana en el último video de esta serie sobre el Evangelio de Marcos. Shabbat Shalom. Chao, chao.